¿Qué es el pragmatismo? Esta teoría del conocimiento, esta corriente filosófica de factura norteamericana, fue concebida por el filósofo de Massachusetts Charles Sanders Peirce a mediados del siglo XIX. Para cuando los Estados Unidos se erigían ya como una potencia económica y política a inicios del siglo XX, el pragmatismo constituía ya la ideología dominante en los Estados Unidos de Norteamérica. Naturalmente, esta naturaleza le ha acarreado una serie de enemistades gratuitas tanto en Europa como en Latinoamérica. Sin embargo, esta filosofía de los saberes prácticos, como se autodenomina, tiene un serio compromiso entre su epistemología y la ontología, pues precisamente al tener como un mantra prácticamente la necesidad de que los contenidos teóricos tengan una salida hacia la práctica, bueno, pues ha servido de sustento a numerosos campos disciplinarios, como los de los negocios, naturalmente, pero también como los artísticos, los teológicos, los lingüísticos. Hay una relación cercana entre el estudio del signo en la semiótica de Peirce y la lingüística de Saussure, y aunque son completamente diferentes, bueno, pues coinciden justamente en la necesidad de tomar al signo como materia prima para la estructura del conocimiento. En el caso de la lingüística, centrada básicamente en el estudio de las lenguas, frecuentemente confundido esto con el lenguaje, mientras que en el caso de la semiótica peirciana, con una observación mucho más general acerca del signo, cualquiera que fuera esta su naturaleza. Y esto lo hace sumamente útil para llevar a cabo procesos de análisis y síntesis de objetos de estudio tan diversos como la publicidad, como la economía, como el arte, como los estudios mitológicos, teológicos, la teoría de sistemas, las teorías de la comunicación, teorías sociológicas, y para ello utiliza una configuración gráfica tripartita en la que los elementos centrales, las tríadas y las tricotomías, están conformadas por tres dimensiones, naturalmente. La pragmática, que es la que le da nombre al propio pragmatismo, es decir, el estudio de la pragmasis, el estudio de la práctica, de la realidad, de los hechos, de las vivencias, de las cuestiones físicas. Mientras que en otro de los vértices, el izquierdo, figura la sintaxis como elemento que se acerca al estudio de la regla, de la norma, del orden, del código, y cerrando con el vértice derecho, que ocupa la semántica como la parte dedicada al estudio de la razón, del juicio, del sentido y de la interpretación. De esa manera, cuando uno encuentra relaciones triádicas, naturalmente relaciones tripartitas, que pueden considerarse los elementos fundamentales de un campo disciplinario, estamos de cara precisamente a una observación pragmatista. Entre ellas podemos citar el proceso económico con sus fases de producción, distribución y consumo, pero también la comunicación con emisor, contacto y receptor, o la muy próxima a esta teoría de sistemas, con emisor o fuente, mensaje y receptor, que se puede trasladar también a hardware, software y aplicaciones, la comunicación verbal con lenguaje, lengua y dialecto, la publicidad con mercadotecnia, diseño y cuentas, y así numerosas relaciones triádicas a las cuales nos aproximaremos paulatinamente. Estas relaciones triádicas se subdividen a la vez en tricotomías, de manera que el acercamiento más detallado, más profundo en estos campos disciplinarios se puede hacer por fases, se puede hacer por segmentos, precisamente la parte pragmática, sintáctica y semántica, de una manera pues tan numerosa, casi tan infinita como el propio campo disciplinario lo suponga. Así, por ejemplo, en el caso del lenguaje, lengua y dialecto, si nos dedicamos solamente al estudio de la lengua, su tricotomía fundamental está conformada por la fonética, la gramática y la lingüística.
y naturalmente si yo necesito profundizar en cualquiera de estas ramas del estudio de la lengua, bueno, pues me voy a seguir encontrando con relaciones tricotómicas que se van a seguir explicando con el mismo alfabeto, lo pragmático, lo sintáctico y lo semántico. En sesiones paulatinas iremos hablando justamente de las bondades de esta teoría del conocimiento, que al mismo tiempo se traduce en una metodología, decía yo al inicio, que muy cercana al estudio del signo, porque desde la concepción original de Peirce, que nos habla de 9 categorías sígnicas, que nos van dando una idea de cómo nacen las ideas, cómo se generan las ideas en nuestra mente, comenzando con el cualisigno y llegando al argumento, el resto de los procesos, cuando cambiamos de campo disciplinario, pues lo que hay que hacer es ir sustituyendo esa nomenclatura epistemológica básica que incluye cualisigno, sinsigno, legisigno, ícono, índice, símbolo, rema, dicen y argumento, por las categorías, por las nomenclaturas propias de cada campo disciplinario. De manera que si lo llevamos, por ejemplo, al campo de la publicidad, la triada original, que se va a dividir en mercadotecnia, diseño y cuentas, nos va a ir arrojando paulatinamente sus propias nomenclaturas, sus propios espacios, de forma que no solamente tenemos identificado el diagrama de flujo para un proceso publicitario, sino la estructura orgánica de una agencia de publicidad e incluso el manual de operación de una agencia de esta naturaleza. Y lo mismo hay que hacer con la impartición de justicia o los estudios éticos, cuando a partir de la triada hecho, norma, juicio, vamos desvelando, vamos identificando las diferentes categorías de análisis, lo cual en el caso de la ética, por ejemplo, tiene la enorme ventaja de que el acercamiento a la propia disciplina de la filosofía moral, esto es, de la ética, se hace desde una metadisciplina. ¿Por qué? Porque el pragmatismo no es una teoría ética, y en consecuencia, al observar el panorama de las categorías de observación del objeto ético, pues lo hace sin compromisos a priorísticos con alguna corriente filosófica, ya sea que se trate de la muy reputada ética de las virtudes de Platón o que se aproxime a la deontología de Kant o al utilitarismo de Bentham. Entonces, esta corriente filosófica realmente hace una serie de aportaciones formidables a la hora de hacer estudios disciplinarios a través de un proceso que Peirce denominó abducción, porque no solamente es inductivo, como suele ocurrir en procesos ontológicos, pero tampoco es exclusivamente deductiva, como ocurre en procesos epistemológicos, sino que dependiendo de las necesidades de un proceso de análisis o síntesis, vamos yendo hacia adelante o hacia atrás, de manera que el objeto de estudio quede completo a nuestra satisfacción y con la necesidad de profundidad que se requiere en cada caso. Entonces, en sucesivas sesiones vamos a hablar de todo esto, si te parece bien.